Muy buena gente, llevo un tiempo queriendo hacer un vídeo de qué hacer cuando nos usan un Kaioken random, ya que veo que hay mucha gente que tenéis problemas para lidiar con esta situación. De hecho hay jugadores que incluso son famosos por spamear este ataque. Para el que no lo sepa o no entienda de qué va todo esto, el super de Goku base consiste en hacer un Kaioken, y depende de los personajes vivos que tengamos, hará más golpe o menos. Si están todos vivos son 3 golpes, con 2 son 5, y cuando está solo son 7. Lo complicado que tiene cubrirse este movimiento es la variedad de opciones que tiene. Con 5L es un golpe normal, el 2L es un overhead, el 5M es un ataque que cruza, el 2M es un golpe bajo, el 5H es un agarre, y el 5S y el 2S son unos keys que abarcan toda la pantalla, uno recto y otro hacia arriba. Teniendo toda esta herramienta, ya entenderéis por qué es complicado lidiar con este ataque, pero voy a explicaros qué es lo que hago yo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si lo está usando a una distancia normal o a máximo rango. Básicamente porque el 5M, que es el golpe que cruza, si estamos cada uno en una esquina, no nos cruzará. Pero pongamos de ejemplo que lo usa a una distancia de Runestart, que es algo bastante común. Hay dos formas de parar el Kaioken, aparte de obviamente dejar que use todos los golpes, que son hacer que el rival falle un ataque o que le hagamos reflex. Cualquiera de esas dos opciones para el Kaioken de golpe. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en esta situación? El principio es la parte más complicada, porque es cuando todo es un poco caótico. Si conseguimos defendernos de los dos primeros golpes, está prácticamente hecho. Lo más normal es que el rival empiece usando el 5S, porque así evita que saltemos. Si por ejemplo empezase con el 2L y saltamos, lo esquivaríamos. Y como ha wifeado el golpe, se quedaría vendido. Por eso creo que lo mejor es empezar con el 5S. A raíz de aquí, yo recomiendo siempre defenderos agachados para defenderlo de la mayoría de los golpes y esperar a que use el 2L, que es el overhead, o el 5M, que es el ataque que cruza. Yo personalmente me quedo defendiendo agachado todo el rato. Si veo que hace el overhead me cubro por arriba y cuando use el 5M, que tiene una animación bastante reconocible, uso el reflex para castigarlo. Si queréis también podéis usar el reflex antes para intentar adivinar el ataque, pero lo veo una tontería cuando podamos simplemente estar bloqueando y esperar al 5M para castigarle de gratis, o dejar que se quede sin movimiento, que también es una opción. Además pensad que si tiráis un reflex random y justo el rival usa el agarre, os va a pillar, y es bastante fácil de castigarlo con super dash si estamos atentos, por eso prefiero no tirar reflex random y esperar una situación más segura. Aún así, hay algunas situaciones en las que es muy difícil distinguir entre el 2L y el 5M, porque realmente tienen una animación parecida. Pero hay un truco que hago yo bastante, y es que si por ejemplo el rival empieza con 5S y vemos que hace un salto, tirad el reflex sin miedo. Si era el 2L saldrá sin problema, y si era el 5M se autocorregirá la dirección y también saldremos ganando. Por último, un consejo contra el Kaioken que también pasa mucho, y es cuando nos pilla tirando un ki o algo así y usa el Kaioken. Lo más normal es que intentemos usar el Vanish para huir, pero si lo usamos muy rápido el Kaioken se autocorregirá y saldremos mal parados. Por eso lo mejor es hacer un pequeño delay y luego hacer el Vanish. Es un truco muy simple, pero puede sacar de algún aprieto. Con esto creo que todos sabréis enfrentaros un poco mejor al Kaioken. Por supuesto habrá muchas veces que no podéis evitar comeros uno, yo soy el primero que no lo esquivo siempre, pero os aseguro que si hacéis caso de todo lo que he dicho, vais a castigar muchísimos más. Ya sabéis que cualquier duda me la podéis poner en los comentarios o por Twitter. Espero haberos ayudado y nos vemos la próxima.